La lectura bíblica de hoy está en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Leo, la palabra de Dios dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que ese también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya estamos terminando esta serie de temas basados en el Evangelio de Lucas. Solo faltan 2 más y terminamos. Y después vamos a iniciar una nueva serie de mensajes llamado Caminando con Jesús, basada en el Evangelio de Juan. Tal vez hasta donde vamos ya estás acostumbrado en las historias de Jesús acerca de lo que dice el título hoy. El título hoy es Jesús en casa de un ladrón. Y te digo que tal vez estás ya acostumbrado porque ya te has dado cuenta que todo el tiempo Jesús busca a los que no son buenas personas. Y las llamadas buenas personas son los que más se le oponían y los que más lo rechazaban al Señor Jesús. En la historia de hoy vamos a seguir viendo lo mismo. En esta historia vamos a ver 3 cosas. Número 1, la búsqueda de Zaqueo. Número 2, la gracia para Zaqueo. Y número 3, el cambio de vida de Zaqueo. Primero, la búsqueda de Zaqueo. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Jericó, dice Lucas 19, muchas personas querían ver a Jesús, y allí en la ciudad vivía un hombre que era un recaudador de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Dice que Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos, es decir, era alguien importante en el gobierno allí en la ciudad. En esos días los recaudadores de impuestos eran considerados traidores al pueblo porque trabajaban para el Imperio Romano que dominaba a Israel. También tenían fama de espías del gobierno y también, desde luego, eran corruptos ladrones que se quedaban con parte de lo que cobraban a la gente. Todo esto era Zaqueo. Pero dice la historia que cuando Zaqueo supo que Jesús cruzaba la ciudad, él fue, y cuando trataba de ver a Jesús, Zaqueo, dice, no alcanzaba a verlo, había mucha gente, además era bajito de estatura, y entonces lo que hizo Zaqueo fue subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Se subió a un árbol. En aquel tiempo, como ahora, las personas importantes del gobierno pues no se subían a los árboles. Esto es algo que es vergonzoso. Esto es algo que no es digno de un alto funcionario del gobierno. Hoy también sabemos eso. ¿Quiénes se suben a los árboles? Bueno, solo los niños se suben a los árboles en los desfiles o en un evento público, pero no la gente que tiene cierta dignidad en medio de la ciudad. Pero leemos aquí que a Zaqueo no le importó nada de eso y se subió a un árbol para poder ver a Jesús. A él no le importó que lo vieran como un ridículo, como un tonto. En otras versiones de la Biblia dice que Zaqueo subió a un sicómoro. Estos eran árboles grandes de aquellas regiones de unos 20 metros de altura, y ahí estaba Zaqueo, como si fuera un niño, para ver a Jesús. Lo que estamos leyendo entonces aquí es que cuando Zaqueo buscó saber de Jesús, a él no le importó parecerse a un niño. Y esto también es para todos nosotros. Jesús ya lo había dicho en un capítulo anterior, en Lucas 18, en el versículo 17, Jesús dijo: les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño,
de ninguna manera entrará en él. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús dice que solo si tienes las maneras de un niño, solo si te subes a un árbol, solo si estás dispuesto a que los demás te ridiculicen o se burlen de ti por querer saber de Jesús, solo si pierdes tu dignidad, solo de esta manera puedes tener la salvación de Dios. Como Zaqueo. Esto es lo primero. Esta fue la clase de búsqueda de este hombre llamado Zaqueo. Número 2. La gracia para Zaqueo. En segundo lugar, sigue la historia en el versículo 5 y dice que cuando Jesús pasaba cerca del árbol donde estaba Zaqueo, dice que Jesús miró hacia arriba, hacia Zaqueo, que estaba en las ramas del árbol, y Jesús le dijo lo siguiente: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Nota que Jesús no le dijo: Zaqueo, me gustaría quedarme hoy en tu casa, o me puedo quedar en tu casa. No, sino que Jesús le dijo: Zaqueo, tengo que quedarme en tu casa. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? Esta es una expresión muy fuerte del Señor Jesús. Jesús vio a Zaqueo como alguien muy valioso para él. Jesús tenía que llevar su salvación a su casa como un plan de Jesús para Zaqueo. Y ese es el comienzo de la gracia de Jesús para Zaqueo. Cuando leemos que Jesús miró hacia arriba, es decir, como si él quería exactamente saber dónde estaba Zaqueo. Piensa en un momento. Había mucha gente alrededor de Jesús. Había toda clase de personas en la ciudad de Jericó. Había también mucha gente religiosa, gente buena, respetada en la ciudad. Pero Jesús no fue a casa de ninguno de ellos. Jesús se fijó en un ladrón, en una de las personas menos queridas, estimadas de la sociedad, el jefe de los recaudadores de impuestos. A los ojos humanos sería el menos indicado para que Jesús fuera a hablar con él y para comer en casa de él. Por cierto, cuando dice poco después que Zaqueo se apresuró a bajar del árbol, muy contento, dice que la gente religiosa comenzó a murmurar por lo que estaba viendo. Dice el versículo 7, que decían: al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Y es que así piensan la gente que solo tienen una religión sin un cambio verdadero de su vida. Ellos piensan que Dios solo busca a las personas que son buenas y que no es posible que Dios busque a los que tienen errores y faltas en su vida. Pero vemos que Jesús no lo hizo de esa manera. Las religiones en general enseñan que la salvación de Dios es solo para los que son buenos, para los que se portan bien. Pero el mensaje del Evangelio de la Gracia enseña que la salvación es para los que saben que no son buenos y que solo pueden ser salvos por gracia. La palabra gracia significa un regalo inmerecido, que no se merece. La salvación de Dios es un regalo para tu vida. Por eso, no pienses que la salvación de Dios es para los competentes, para los que cumplen bien las reglas de la religión, para los que son fuertes. De hecho, los que se creían buenos fueron los que dijeron esas palabras: ha ido a hospedarse con un pecador. Entonces, no importa lo que tú has sido en tu vida, no importa lo que tú has hecho con tu vida o lo débil que seas, tú puedes recibir el regalo de la salvación de Dios. El Señor Jesús, vemos aquí que le mostró todo su amor, toda su gracia a este hombre pecador llamado Zaqueo. En tercer lugar, también vemos el cambio de vida de Zaqueo. Porque cuando seguimos leyendo la historia, vemos que cuando el Señor Jesús estaba en casa de Zaqueo, en medio de la comida, Zaqueo dijo resueltamente, algo que resueltamente es algo que él decide hacer. Y dijo:
mira, Señor, ahora mismo voy a dar los pobres a la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. En otras palabras, Zaqueo estaba diciendo, a partir de ahora dejaré de robar a la gente. ¿Notas el orden en que se dieron las cosas? Mire el orden de la gracia de Dios en la vida de una persona. Primero, cuando estaba subido en el árbol, Zaqueo no le dijo a Jesús algo así como, Jesús, a partir de ahora dejaré de robar a la gente. Y entonces Jesús le dijo, muy bien, Zaqueo, entonces baja enseguida porque tengo que quedarme hoy en tu casa. No fue así el orden de las cosas. El orden de las cosas fue que primero Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, tengo que quedarme en tu casa. Y ya después en su casa, Zaqueo dijo, a partir de ahora dejaré de robar a la gente. Este es el orden de la gracia de Dios y del cambio de vida que opera en la vida de una persona que recibe la salvación por la gracia de Dios. Primero Jesús te salva y luego comienzas a hacer el bien, a vivir una vida de manera diferente. Esto fue lo que Jesús le dijo en su casa, en el versículo 9, al final de la historia. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto significa que la gracia de Dios realmente cambia tu vida. Solo la creencia de que estábamos perdidos, pero que hemos sido salvados gratuitamente, nos hace tener una seguridad en el amor de Dios que produce una manera diferente de vivir. Cuando sabes que has sido salvado por gracia, como Zaqueo, esto sana nuestro orgullo, nuestra autocompasión, sana nuestras ansiedades y también sana el miedo futuro que hay en nuestros corazones. La raíz de nuestros muchos problemas es la falta de fe en la gracia de Dios. Por eso también, ya en la vida diaria, esposas, ahora ustedes, esposas, viven respetando, ayudando a sus esposos, porque sabes, esposas, que Dios te ha regalado su salvación. Por la gracia de Dios, los esposos pueden amar a sus esposas y las tratan bien, porque comprendes, esposo, que Dios te trató bien a ti y te ha dado su salvación por gracia. Los hijos pueden obedecer a sus padres porque esto agrada a Dios. Los padres pueden tratar bien a sus hijos porque Dios cuidó de ti y te trató bien a ti. Los empleados pueden ser honestos, buenos trabajadores, porque la gracia de Dios está sobre ti. Los jefes pueden ser justos porque Dios te ha dado la recompensa de la salvación. ¿Te das cuenta? Todas las cosas de la vida diaria, son afectadas por la gracia de Dios para nuestro bien, para vivir vidas distintas. Ahora, ¿cómo hace Jesús esto posible? Bueno, piensa esto, porque así como Zaqueo fue un rechazado y menospreciado por los demás, el Señor Jesús, siendo igual a Dios, también fue despreciado y fue rechazado por los hombres. Jesús fue poco estimado y fue llevado para ser crucificado para que tú y yo seamos salvados y aceptados por Dios. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Cristo también pone su mirada en ti, como la puso en Zaqueo. La gracia de Cristo también es para ti. Te pregunto, ¿quieres recibir la salvación de Dios? Mira a Jesús por la fe. Recíbelo en casa. Él es tu fiel Salvador. Hay una historia que quiero contarte y ya con eso termino. Cuando yo era niño, me sabía los nombres de todos los futbolistas de la primera división de fútbol. Me gustaba repasar la lista de los jugadores de cada equipo y los tenía mucho en mi memoria.
Cuando crecí, muchos años después, cuando ya era un pastor, un día fui a un congreso de pastores, de gente que estaba a cargo de iglesias, y me tocó sentarme al lado de una persona, y cuando quise platicar con él y le pregunté su nombre, él me dijo, me llamo Rito Sotelo. Y enseguida pude recordar que Rito Sotelo había sido un futbolista de la primera división del Zacatepec en los años 70. Y cuando le pregunté esto, me lo confirmó. Sí era él, el futbolista. Y entonces me empezó a contar acerca de su vida, que en su juventud perteneció a un movimiento comunista, que él era el líder de los golpeadores, pero un día alguien le regaló un folleto que hablaba de Cristo y él me dijo, esa misma noche puse mi confianza en Cristo Jesús. Y una semana después, justo, me fueron a buscar mis enemigos para golpearme y me golpearon con bates. Y pude ver quién había sido. De modo que después a los días lo fui a buscar y cuando lo encontré estaba a punto de golpearlo y de vengarme, pero una voz dentro de mí me empezó a decir, Jesús te ama, Jesús te ama. Y el rostro del enemigo que yo tenía enfrente de mí cambió en ese instante y lo dejé ir. Esta es la clase de cambio de vida que hace Jesús en la vida de una persona. Jesús te ama a ti. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Voy a hacer una oración. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu gran amor que tienes para cada uno de nosotros. Y Señor, te pedimos que nos dejes entender esa gracia asombrosa y vivir esa gracia cada día de nuestras vidas, como lo vimos en las historias de hoy. Señor, permite que también tu salvación llegue a nuestra casa, a cada familia. En ti seguimos esperando en estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.